educación y cultura. No deje de ver las mejores películas del séptimo arte en TV Cine 11, de lunes a viernes a las 23 horas. Por TVU, Educación y Cultura. La Policía Boliviana, junto a las empresas solidarias con su comunidad y este medio de comunicación, le informamos que las pandillas representan un fenómeno social con prácticas vandálicas repudiadas por toda la comunidad. A esta manifestación de la delincuencia podemos prevenirla si los jóvenes toman conciencia de su responsabilidad ante la sociedad y los padres controlan sus actos y los aconsejan. Recuerde que la seguridad ciudadana es tarea de todos. No deje de ver. Solo quedan las ganas de llorar. Esa pared Que no, tú me prometiste volver. Yo necesito saber. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, Por TVU, ya lo sé, Educación y Cultura. y sé que hay un torrente. Hay una forma de hacerlo mejor, sin conocimiento al quiero yo. Desde Cochabamba, Bolivia, siempre unida, nacimos para irradiar. TVU, Educación y Cultura. Amigos y amigas, la proximidad de las elecciones que se realizarán el año que viene incentiva el debate, la discusión, la perspectiva de quienes hacen política, tanto en Cochabamba como en el país. La mirada plural que tiene este canal, hemos invitado a Kamal Serham Haldin, que ha sido ex constituyente, que es integrante de la agrupación Verdes, es Partido Verde del de Partido Verde de Bolivia, para conversar de esta forma en que ellos miran las elecciones del próximo año 2014. Gamal, bienvenido al canal, espero que no sea la última oportunidad de conversar contigo. No, en todo caso, el agradecido soy yo, Gustavo, encantado de estar como siempre en esta que es nuestra casa, la casa de los cochabambinos. La verdad es que obviamente estamos a punto de comenzar un año bastante movido, que va a ser el 2014. Un año electoral que además va a estar teñido por algunas singularidades. La primera de las singularidades que me gustaría resaltar es que hoy por hoy tenemos al único candidato proclamado, Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, y resulta que es el único candidato ilegal, porque si tú recuerdas, yo fui parte de la Asamblea Constituyente y además fui parte de la negociación en el Congreso en La Paz, lo que dio curso a que escribiera un primer libro que se llama La historia no oficial de la Asamblea Constituyente. Y una de las cosas fundamentales del Pacto de la Paz fue justamente que Evo Morales accedía a recortar la posibilidad de optar a un tercer mandato. Si tú recuerdas, en la vieja Constitución no había reelección. Y nosotros el año 2009, en enero del 2009, los bolivianos fuimos a votar si estábamos de acuerdo con la nueva Constitución o si queríamos que se mantenga la vieja Constitución. Casi 2/3 partes del país votó porque se imponiera la nueva Constitución y una tercera parte votó porque no se imponiera la nueva Constitución. La vieja Constitución no permitía la reelección y la nueva Constitución
decía que se podía optar a un segundo mandato, pero que los mandatos anteriores iban a ser tomados en cuenta. Es decir, el 100% de los bolivianos no votamos por una tercera reelección. Y lamentablemente hemos tenido esta mala noticia de que el Tribunal Constitucional, interpretando la Constitución, y además haciendo un daño gravísimo al país, dice que a partir de la promulgación de la nueva Constitución es que se funda un nuevo Estado y que por lo tanto Evo Morales tiene la posibilidad de optar a un tercer mandato. Tú eres historiador y sabes la importancia que tienen ese tipo de hechos. Es decir, bajo esa tesis, Chile podría decirnos que le debía el mar al antiguo Estado boliviano y ahora no le debe nada al nuevo Estado boliviano. Los chilenos han festejado de sobremanera ese fallo del Tribunal Constitucional porque en nuestra demanda que hemos interpuesto ante la Haya van a usar ese fallo de nuestro Tribunal Constitucional para decir que cualquiera de las promesas que hubiese hecho el Estado chileno lo había hecho con el viejo Estado boliviano y no con el nuevo Estado. Pero el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y esa es la última palabra en términos legales. En Bolivia, porque no te olvides que parte de lo que nosotros incluimos justamente en las 147 modificaciones que hicimos a la Constitución, incorporamos que parte del bloque de constitucionalidad eran todos los tratados de derechos humanos internacionales. Por lo tanto, eso nos ha abierto la vía a que el expresidente Quiroga presente una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la flagrante violación de uno de los derechos consagrados como derechos humanos, que es el derecho al voto. ¿Y se ha pronunciado la Corte? Porque ha venido aquí el secretario de la OEA y lo que al menos ha reflejado la prensa es que él dice, este es un tema no tratable. No tratable por la OEA, pero tratable por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia, si quieres, autártica de la OEA, ante la cual nosotros hemos presentado la demanda. Ahora, lo que hay que aclarar es que el secretario general Insulza ha venido como el futuro canciller de Bachelet, es decir, ha venido a negociar la reelección de Evo Morales por nuestra aspiración de salida al mar. Es decir, las últimas declaraciones de Bachelet nos confirman esto. O sea, Bachelet acaba de decir que ella no está de acuerdo con que Bolivia haya acudido a los tribunales internacionales y que obviamente ella va a hacer respetar el derecho de Chile, lo cual cerraría cualquier puerta respecto a las aspiraciones legítimas que tenemos todo el pueblo boliviano de nuestro regreso al Océano Pacífico. Así que es triste el rol que está jugando el señor Insulza, porque además recordarás que es el propio señor Insulza el que le manda una nota al expresidente Quiroga, diciéndole que ellos fueron parte de la misión de observadores y los garantes del acuerdo congresal, donde hay un informe de la OEA que establece con absoluta claridad que parte de las negociaciones fundamentales fueron la reducción de una reelección del presidente Morales. Está en un informe dirigido de una misión de observadores de la OEA al Consejo Permanente. Y hace días atrás, una organización internacional que se llama Human Rights le ha mandado ya una nota a la OEA diciendo que se pronuncie en el caso de Bolivia y en el caso de Nicaragua, porque obviamente violando la Constitución, estos dos mandatarios están pretendiendo optar a una reelección que, de acuerdo a la Carta Interamericana Democrática, rompe el orden constitucional. ¿Y hay fecha de pronunciamiento? ¿Hay alguna idea de qué es lo que va a suceder? Nosotros hemos pedido que, dada la urgencia del tema, se pronuncien con bastante rapidez, porque ya hay un antecedente. El antecedente es el Fujimorazo del año 2000. Es decir, la OEA se pronunció respecto a las elecciones que hubo en el Perú, al tercer mandato que de manera ilegal e inconstitucional optó Fujimori, pero llegó tarde. Es decir, lo hizo después de que se realizaran las elecciones y pidió que se volvieran a realizar las elecciones. Hoy creemos que la OEA tiene la oportunidad de llegar a tiempo y de precautelar los derechos de los bolivianos. Entonces, finalmente los organismos internacionales tienen sus tiempos. Nosotros abrigamos todavía la esperanza de que esto se pueda resolver antes de las elecciones, pero bueno, finalmente los organismos internacionales nos han demostrado también que en algún momento parecen más que organismos estatales, parecen organismos gubernamentales, es decir, entre bomberos no se pisan la manguera.
Pero yo creo que esa es una batalla que debíamos haber librado todos los bolivianos, si es que efectivamente nos consideramos demócratas, es decir, porque la Constitución se debe de cumplir para todos. Es decir, yo el día de ayer, por ejemplo, escuchaba algunos pronunciamientos de algunas autoridades departamentales pidiendo a los del sector de transportes que cumplan la ley, cuando son los primeros en infringir y le meten nomás, y ahora ya tienen a sus magistrados que arreglan lo que le meten nomás, ¿no? Entonces yo creo que esa debería ser una preocupación que debería unirnos a todos los bolivianos. Lamentablemente esto no ha tenido el eco que nosotros hubiésemos esperado, pero estamos convencidos de que es una vía que debemos de agotarla y que en algún momento se tendrán que pronunciar. Porque tal parece que ustedes se habrían quedado solos en relación a la oposición, porque Juan del Granado ya está en carrera y no ha dicho que la elección es ilegal. Pero ¿quién te ha dicho que Juan del Granado es oposición? Es decir, o sea, Yo creo que es de la oposición. no, ¿No? mi ¿Tú querido. no? No, para nada. Es decir, yo estaba en la Calancha peleando con la gente de Sucre y su esposa estaba en el cuartel aprobando la Constitución, mientras mataban a 3 jóvenes en Sucre. Yo estaba en Oruro cuando casi nos matan literalmente y su esposa estaba ahí adentro levantando la mano en esa vergonzosa sesión de levantamanos en la cual 411 artículos los aprobaron en menos de 6 horas. Es decir, entonces, ¿qué me hace creer de que ahora son oposición? Por Pero ya, supuesto. no digamos de Juan del Granado, digamos del gobernador de Santa Cruz. Lo que pasa es que también hay intereses encontrados, ¿no? Es decir, pareciera que el fallo le conviene porque él lo habilita también para ir a una reelección a la gobernación. Entonces, lamentablemente por eso es de que ha habido una especie de silencio cómplice de los que se dicen opositores. Entonces, pero yo creo que la gente se da cuenta quiénes son los verdaderos opositores, quiénes son los que realmente hacen oposición y quiénes son la alternativa para sacar a Bolivia de este drama en el cual estamos viviendo. Ustedes han proclamado la candidatura de Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué va a pasar? Digamos que el Tribunal Constitucional ha dicho que la reelección de Evo es legal, ustedes la objetan y se van a la OEA. La OEA, no, supongamos, no se pronuncia ratificando la resolución de nuestro órgano jurisdiccional interno. ¿Ustedes qué van a hacer? A ver, nosotros vamos a seguir agotando todas las vías que nos franquea la ley. Eso significa, vamos a esperar la respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero está claro también que más allá de que lo habiliten o lo inhabiliten a Evo Morales, en octubre va a haber elecciones. Y por esa razón es que nosotros hemos proclamado a Tuto como nuestro candidato a la presidencia. En enero nosotros esperamos ya una respuesta oficial de Tuto como candidato, porque no solamente hemos sido nosotros, el Partido Demócrata Cristiano también ha manifestado su intención y varios grupos en el resto del país han manifestado su intención de respaldar la candidatura de Tuto. Por esa razón es que, dado que va a haber elecciones en octubre, nosotros no podemos estar sujetos a lo que defina finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la historia finalmente definirá si teníamos razón o no teníamos razón. Yo creo que tenemos razón porque además yo he sido parte de ese acuerdo. Es decir, yo he estado en la mesa de negociación donde estaba el actual gobernador del Mundo Novillo y donde además tenemos un video donde Evo Morales por boca propia dice que él renuncia a la posibilidad de un segundo mandato porque él no es ambicioso, él no tiene intereses. Resulta que sí había sido ambicioso y resulta que sí había tenido intereses. Si tú recuerdas, apegándonos un poquito nuevamente a la historia, que es un tema que además te fascina, es decir, acaba de morir Nelson Mandela. Sí. Nelson Mandela tenía la posibilidad, pero además no solamente la legalidad, sino la legitimidad de optar a un segundo mandato. Y él dijo no, porque el poder lo que hace es corrompe a la gente. En Sudáfrica, con la nueva constitución, había la posibilidad de la reelección, y él no optó por la reelección. Y de todas maneras pasó a ser el hombre seguro más importante de la historia de Sudáfrica, pero que además terminó siendo uno de los grandes referentes entre el siglo XX y el siglo XXI para la historia de la humanidad. Entonces, ojalá Evo Morales hubiese aprendido un poquito de Mandela y no se aferrara tanto al poder.
Una birmana famosa dice que el gran problema es que la gente se aferra al poder por miedo a perderlo, y ahí es donde se convierte en tirano. Entonces, lamentablemente hoy estamos viviendo una autocracia donde tú estarás de acuerdo, todo se concentra, todo el poder está concentrado en una sola persona. Pero esa decisión finalmente no es de la población. Si la población quiere votar por Evo Morales, no está en manos de la población. Finalmente decir usted no o usted sí. ¿No lo ven así ustedes? A ver, Simón Bolívar decía, cuando una persona está mucho en el poder, se acostumbra a mandar y el pueblo se acostumbra a obedecer. Alguito de razón ha debido tener Simón Bolívar. A ver, una de las razones por las cuales se ponen ese tipo de candados en la Constitución es justamente porque cuando tú tienes los instrumentos de poder, entonces es muy fácil reproducirlos haciendo uso y abuso del poder. Yo te pregunto, ¿tú crees que estas elecciones van a ser en condiciones iguales, teniendo un presidente que utiliza no solo un avión, sino 2 avioncitos, ahora quiere comprar 6 helicópteros y tiene todos los recursos del Estado y todo el control del aparato legislativo, todo el control del aparato judicial para hacer y deshacer a su antojo? No hay condiciones iguales. No es el único país, ¿no? O sea, vote en Estados Unidos, una forma democrática, hay reelección y nadie le impide a Obama presentarse o hacer campaña incluso por los gobernadores o los senadores que la apoyan. Claro, pero usemos el ejemplo de Estados Unidos, o si quieres usemos el ejemplo del Brasil o usemos el ejemplo de Colombia. Es decir, en Estados Unidos, Obama cuando termine su segundo mandato se va a ir a su casa. Se va a ir a su casa. Lula da Silva, gran presidente del Brasil, con un altísimo índice de popularidad, terminó su segundo mandato, eligió a su sucesora y se fue a su casa. Álvaro Uribe, gran popularidad, hizo la consulta, finalmente se fue a su casa, terminó su segundo mandato y se fue a su casa. Es decir, por eso es que existen estos mecanismos que lo que buscan es la restricción del uso del poder. Porque está claro que cuando uno tiene los mecanismos de poder, lo que termina haciendo es cooptando todos los órganos del poder público y los instrumentaliza para dañar nuestros derechos, los derechos de los ciudadanos que finalmente no tenemos opción de defendernos ante un Estado, porque no te olvides que el Estado finalmente tiene el monopolio del uso de la fuerza, y finalmente es el Estado el que puede definir si tú eres culpable o no. Vayamos con lo que está sucediendo con más de 770 bolivianos que están en el exterior, que están exiliados. La cantidad de gente que está siendo perseguida, Sabina Cuellar en Chuquisaca, Ernesto Suárez ya lo ha pasado a Chonta Pinto, ya tiene 23 procesos, Tuto Quiroga con un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, la persecución judicial se ha instrumentalizado para eliminar a los adversarios, para eliminar a los que piensan de manera diferente. Es decir, tú solamente tienes que pensar diferente y te ganas un juicio. Yo tenía 2 procesos, gracias a Dios los estamos llevando adelante, es decir, sin hacer mucha propaganda sobre el tema, ¿no? Es decir, porque bueno, finalmente hay que enfrentarlos. Y yo creo que uno de los valores que tiene justamente Tuto es que es posiblemente una de las pocas personas que está en el país y que ha dicho, ni me entrego, ni me callo, ni me rindo. Ahora, ¿qué posibilidades hay que Tuto sea el candidato de la oposición? Es decir, un candidato único de la oposición. Yo creo que eso es finalmente lo que la gente nos va a pedir. Entonces hay que comenzar a construir sobre eso. Porque seremos sinceros, Gustavo, es decir, seguimos en un país caudillista, es decir, todavía no hemos transitado, yo creo que hay un proceso incompleto, por ejemplo, en el tema autonómico. Algún día yo aspiro a que transitemos de ser un sistema presidencialista a un sistema parlamentario, esa es mi aspiración personal, ¿no? Que nos evite el seguir dependiendo de los caudillismos. Hoy seguimos dependiendo de los caudillos. Es decir, ¿cuál es el gran drama del movimiento del socialismo? Que si Evo no es candidato, no tienen a quien aglutinar. Y por el otro lado, nosotros creemos que Tuto es capaz de aglutinar a toda la oposición que además ha sido firme en la defensa de los principios, de las libertades, de los derechos, y es el único líder que tiene talla nacional. Los otros son liderazgos regionales, respetables todos ellos, pero
que en estas circunstancias yo creo que lo mejor que nos puede suceder es que alrededor de Tuto nos unamos todos y podamos enfrentar de esta manera a Evo Morales y llevarlo a una segunda vuelta. Ahora, claro, pero Tuto sería, en tu mirada, como la otra cara caudillista del Evo. Es que es la realidad, es decir, lamentablemente es un dato de la realidad. Más allá de las personas, digamos, ¿cuáles serían los puntos centrales de un programa que debería enarbolar la oposición en relación a la Constitución? Tú has estado en la Constituyente. ¿Qué es, a tu juicio o al juicio de Verdes, lo que habría que cambiar de la Constitución? Yo no sé si sea tan necesario una reforma de la Constitución parcial, porque yo te voy a decir mi experiencia personal. Es decir, yo fui con el día que tuve el privilegio de ser elegido por el pueblo cochabambino como constituyente, me fui con una mochila llena de ilusiones, porque pocos tienen la posibilidad o el privilegio de escribir la Constitución. Entonces te imaginarás la emoción que yo tenía de decir, pucha, voy a participar de un proceso histórico y tengo la oportunidad de con otros bolivianos construir el nuevo pacto político y social. Lo cierto es que trabajamos, discutimos, nos peleamos, hubo muertos, se aprobó finalmente una nueva Constitución. Yo te digo, más allá de lo simbólico, ¿qué ha cambiado? Sí. Ha cambiado el personal político, por ejemplo. No sé, no voy a decir, si ha cambiado, hemos mejorado, creo, Gustavo. Es decir, hemos dado el salto cuántico que están dando otros países aprovechando la bonanza china de los precios internacionales de las materias primas. Yo creo que cuantitativamente no hemos mejorado mucho, mi querido Gustavo. Es decir, más allá de lo simbólico y más allá de yo creo que la única transformación central de la nueva Constitución, y esa ha sido la victoria política de la oposición, es que hemos constitucionalizado las autonomías. Autonomías que no han avanzado un centímetro. ¿Por qué? Porque un régimen como el régimen masista, que es concentrador del poder, difícilmente va a estar de acuerdo con una autonomía que lo que te plantea en el fondo es la descentralización del poder, tanto político como económico. Es decir que, digamos, Verdes impulsaría a un grado mucho mayor o pondría en escena las autonomías. Esa sería una transformación importante. Esa debe de ser una transformación importante. Pero además eso lleva a una cosa adicional. Algunos lo llaman pacto fiscal, yo lo llamo de otra manera. Yo lo llamo renovar el modelo tributario que tenemos en Bolivia. Hoy tenemos un modelo tributario que es de arriba hacia abajo. El modelo que nosotros vamos a plantear es un modelo de abajo hacia arriba. Es decir, que sean los gobiernos municipales los que recauden los impuestos, por lo tanto que sean corresponsables de la recaudación fiscal, pero además que comiencen a ser fomentadores de ciertas actividades económicas en función a su vocación productiva en cada uno de los municipios y que se queden con su cuota aparte y que vayan subiendo. Es decir, de esa manera lo que estás generando es un efecto de sinergia, estás generando un efecto de corresponsabilidad fiscal, pero además estás generando un fomento a que los gobiernos locales no solamente sean proveedores de servicios, sino también sean promotores de la actividad económica Ese sería, local. Digamos, descentralización, autonomía, ese sería uno de los componentes de Verdes. Centrales. El MAS ha impulsado toda una política de nacionalizaciones. ¿Qué harían ustedes en ese campo, en TEL, por ejemplo? De falsas nacionalizaciones. ¿Por qué falsas nacionalizaciones? Primero porque nos vende el discurso que se nacionalizaron los hidrocarburos y lo único que se hizo fue adecuar los contratos anteriores. Es decir, se ha ido Repsol, se ha ido Total, se ha ido YPF, se ha ido British Petroleum, siguen trabajando. Pero los ingresos fiscales han aumentado. ¿Gracias a quién, mi querido Gustavo? Gracias a un hombre que en paz descanse, se llama Ormando Vaca Díez, que aprobó la ley de hidrocarburos que subió de 18 a 50%, aumentando el IDH, ley que fue vetada y objetada por Evo Morales, por Santos Ramírez, que en ese momento eran diputados. Fue objetada. Por Carlos no es así. No, pero Carlos era socio de Evo Morales. No, yo he sido parte de ese gobierno, ¿no? Otro día podríamos discutir, no era socio de ese estrictamente. Bueno, pero bueno, está bien. Tenían acuerdos políticos. ¿Qué harían si con estos temas de nacionalización? O sea, lo primero, ¿no avanzarían más? No, hay que avanzar muchísimo porque ¿qué hemos industrializado? Llevamos 8 años de gobierno del MAS, 8 años de gobierno. No hemos industrializado ni una molécula de gas.
no hemos industrializado ni una gota de petróleo en 8 años. Necesitamos industrializar, pero además una de las cosas fundamentales que son para el futuro del país es que dejemos de ser monodependientes, porque hasta el día de hoy somos monoproductores. Ve nuestras exportaciones. ¿Sí? Seguimos siendo el país que exporta solamente materia prima y en especial hidrocarburo en forma bruta. Industrialización sería otro de los temas. Fundamentales. Pero para eso, ¿qué necesitas? Necesitas seguridad jurídica y por lo tanto lo que hay que hacer es, hay que renovar todo el sistema judicial. Todo el sistema judicial. O sea, ustedes no irían por la vía que ha optado el MAS de elección. ¿Encontraría que un mecanismo de selección parlamentaria? Pero además hay que respetar, primero que hay que respetar la meritocracia, segundo que hay que fortalecer el sistema judicial, porque tú le puedes exigir muchas cosas a una persona, entonces no le das los recursos para que cumpla. Es decir, hay, si no me equivoco, 1000 jueces en todo el país, 1000 jueces que tienen una carga de trabajo impresionante. Es decir, el sistema judicial va a seguir fracasando, independientemente de que elijamos o no elijamos por voto directo a los magistrados. Es decir, donde hay que trabajar es desde abajo hacia arriba en el sistema judicial. Hay que fortalecerlos, hay que otorgarles mayor cantidad de recursos, hay que tener mayor cantidad de jueces, hay que impulsar los jueces de paz, por ejemplo, que vayan por la vía de la conciliación, que es una de las cosas que nosotros planteamos al interior de la Asamblea Constituyente y nunca lo entendieron. Entonces necesitamos justicia para los bolivianos, una justicia que no esté politizada, que no esté dependiente del poder político, porque lo que va a suceder es que el siguiente gobierno entonces va a poner a sus magistrados y va a seguir haciendo uso y abuso de la justicia. ¿Pero qué ha pasado en el pasado? No sé, porque en el pasado finalmente, como el poder estaba dividido, se tenían que hacer una serie de equilibrios, ¿no ve? Y eso finalmente les daba una cierta independencia a la hora del funcionamiento. Y en última instancia, si había coteo, mi querido Gustavo, había un coteo sobre los mejores juristas del país, no sobre los peores. Hoy lo que tú tienes es, insisto, una autocracia que el dedo del emperador es el que define si este vale o si este se muere. Eso es lo que está sucediendo en el país. Entonces necesitamos recuperar el tema judicial. Ese es uno de los ejes fundamentales. El tercero de los ejes para nosotros fundamentales es el tema de la energía. Es decir, nos hemos convertido de poder ser el centro energético del Cono Sur, nos hemos convertido en el hueco energético del Cono Sur. Y lo que hay que comenzar a potenciar es que Bolivia tiene una de las grandes bendiciones del siglo XXI. Es decir, nosotros podemos promover energía limpia. Tenemos el gas, tenemos para producir energía geotérmica, tenemos los ríos más caudalosos para producir energía hidroeléctrica, tenemos soles espectaculares en el altiplano para generar energía solar y tenemos vientos muy fuertes en los llanos que nos pueden generar energía eólica. Y lo que debemos de hacer es transformar a Bolivia en un centro energético que nos permita vender nuestra energía a todos nuestros vecinos. El problema es que nuestros vecinos ya han tomado ciertas previsiones porque no confían ya en el gobierno boliviano y están comenzando a alimentarse de energía que la están trayendo de ultramar. Es decir, y eso es grave, y eso se debe fundamentalmente a que no existe seguridad jurídica en el país. Cabal, es decir, autonomías, reforma judicial, un nuevo plan basado en energía limpia, son componentes del programa de Verde. Como para acabar, aunque en realidad esta conversación no se acaba, o sea, la continuaremos en otra oportunidad, ¿hay un plazo para ustedes? Digamos, claro, la elección está próxima, en octubre, y los tiempos son importantes en la televisión y en la política. ¿Hay un momento en que ustedes van a decir, bueno, corremos por esta vía, o seguimos con Tuto, o nos afiliamos a otra corriente de alianzas, de acuerdos? A ver, los plazos en política están establecidos en este caso por el organismo electoral. Es decir, cuando tú presentas las listas es el deadline. Sí, pero hay un plazo para posicionar cosas. No, está claro. A ver, pero antes de que terminemos, me parece importante una de las cosas que son más graves para el país, ¿no? Que es el tema narcotráfico. Es decir, si tú fueras un prominente productor de jugos de naranja y te enteras que en el país de al lado ha ganado la presidencia el presidente del sindicato de productores de naranja, ¿dónde pones tu fábrica? Eso es lo que nos está sucediendo en Bolivia.
lamentablemente nosotros tenemos a un presidente que es el presidente de los cocaleros, no es el presidente de los bolivianos, y que ha privilegiado el tema de la coca, y que eso ha generado un circuito muy peligroso que es el circuito del narcotráfico en Bolivia. Entonces, el único que yo creo que tiene la capacidad y la voluntad para atacar ese problema para nosotros es Tuto Quiroga. Lo ha demostrado en el pasado, durante su gobierno en menos de un año se redujo en un 80% los cultivos de coca excedentaria en el Chapare, con todo lo que eso significó, pero eso nos permitió salirnos de este circuito peligroso que es del narcotráfico. Todos los días prendemos la televisión, escuchamos la radio y es la violó, la mató, es decir, los signos de violencia que estamos viviendo en el país están asociados estrictamente al tema del narcotráfico, porque lo que hace el narcotráfico es corrompe a las familias, destruye familias y además genera esta facilidad de conseguir el dinero que hace que la vida deje de valer lo que normalmente debería de valer. Entonces es un eje fundamental. Para concluir con tu pregunta, es decir, en política es el arte de lo posible, es decir, nosotros vamos a seguir trabajando sobre la base de que Tuto sea nuestro siguiente presidente. La gran ventaja es que Tuto no quiere ser candidato, sino Tuto quiere ser presidente, a diferencia de otros que solamente quieren ser candidatos y tener algunos parlamentarios, y yo creo que eso es algo que nos anima a muchos bolivianos a construir este proyecto, y obviamente lo que vamos a buscar es que todos los que son los verdaderos de la oposición vayamos junto con Tuto y de esa manera poder derrotar al movimiento del socialismo en las justas electorales. Gracias, Naval, te agradecemos pues, por tus palabras, y son palabras en todo caso polémicas, pero este es, no me canso de insistirlo, un canal abierto, es un canal plural a todas las corrientes de opinión, porque es un canal de la universidad pública. No, en todo caso, como siempre, el agradecido soy yo, mi querido Gustavo, ojalá que no sea la última ocasión en que podamos compartir estos criterios y volver a resaltar el rol fundamental que debe de seguir jugando nuestra universidad, que es tener este tipo de espacios donde la gente pueda opinar y que ojalá que el hecho de pensar de manera diferente no sea proscrito en nuestro país y no volvamos al oscurantismo de las épocas de la dictadura. La universidad es eso, o debiera ser eso, un espacio diferente, plural, abierto, porque en ella conviven distintas corrientes de pensamiento y no puede afiliarse a una, por más de que yo tenga una forma de ver estas cosas, pero esa forma de ver de este canal o de la universidad no debe impedir que otros pensamientos abiertos, críticos y polémicos puedan expresarse a través de nuestro canal. Agradecemos pues nuevamente tu presencia y a los televidentes, que finalmente son quienes, a partir de la información que reciben, tienen la opción de decidir, porque uno no puede decidir sin información y sin conocimiento veraz. Les agradecemos por seguirnos en Contexto. José Rodríguez Sánchez nació el 30 de abril de 1958 en Cochabamba, Bolivia. Su inclinación natural por el arte se manifestó desde muy temprana edad, talento que fue orientado por el pintor y escultor boliviano Germán Olivera. Su primera exposición individual lo realizó a los 14 años en uno de los salones de exposición más importantes de su ciudad natal. 5 años después, ya había realizado exposiciones en las principales galerías del país, incluyendo provincias y algunos centros mineros. Asimismo, era poseedor de 3 primeros premios a nivel nacional. En 1979 inicia un viaje de estudio por diversos países de Sudamérica, fijando su residencia en Ecuador por un lapso de 10 años.
Posteriormente realiza una gira por países europeos, tratando de comunicar su concepción de vida. Bueno, yo empecé cuando tenía 3 años, ¿no? Pero ya de manera comprometida con el arte desde mis 9 años. Desde esa edad no paré de pintar. Como todo niño, pues cuando yo estaba empezando me encantaba el fútbol. Yo creí ser futbolista, yo amo ese deporte, pero más pudo la pintura. Lo que más amé fue la pintura y a medida que fue pasando el tiempo se fue consolidando este hecho, porque es a través de este medio que yo puedo comunicarme de manera muy, no sé, muy clara, ¿no? Y yo creo que este es mi lenguaje y además me ha permitido viajar por diferentes países y hacer conocer un poco lo que es nuestra identidad, lo que es el desarrollo de esta técnica en Bolivia. Bien, estamos trabajando una acuarela y esta técnica es esencialmente la técnica de la transparencia, ¿no? Es el elemento más importante, naturalmente, es el agua. Y como es la técnica del agua, pues estos colores que tengo acá, voy combinándolos gracias a este líquido elemento. Y la acuarela es una técnica que para muchos todavía es una técnica menor, pero sin embargo en mi concepto es una de las técnicas más maravillosas y una de las más antiguas, ¿no? Mucho más antiguo que todas las técnicas pictóricas. Ya tenemos grandes muestras en esta técnica. Para mencionar solamente una, la Capilla Sixtina está trabajado en la técnica del agua, ¿no? Y de pronto otro elemento importante para comprender la importancia de esta técnica es que los egipcios, cuando moría algún ciudadano, pues lo que hacían era acompañar su largo viaje con los famosos códices o libros de los muertos. Y estos códices estaban pintados con acuarelas. Estamos hablando de hace más de 5.000 años, unos 3.000 años antes de Cristo. Y esta técnica, pues, en diferentes países del mundo se la cultiva siempre tratando de mostrar su transparencia y la luz. La pintura es el arte de la luz, esencialmente, pero la acuarela lo es más porque en acuarela no se pinta el blanco. El blanco es el soporte que se está usando, es el color del papel, es el blanco del papel. Por eso es que algunos críticos y maestros todavía sostienen de que el buen acuarelista es aquel que sabe dejar los espacios blancos precisos. En acuarela lo más importante no se pinta. El blanco, la mayor luz, es el color del papel, el color del soporte, porque la acuarela también se pinta o sobre diferentes soportes, no siempre acuarela o no siempre papel. Y si es papel, el papel tiene que ser fabricado especialmente para esta técnica. Cuando se pinta una acuarela de este formato, pues es importante pintar en lo posible de parado, ¿no? Esto con la finalidad de tener un dominio del conjunto, tratar de tener el control de toda la obra, no perdernos en el detalle. Y aunque en acuarela, por lo general, se ha trabajado en formatos pequeños. El tamaño estándar es de 76 por 56, es un tamaño intermedio, pero en el caso mío, pues yo trabajo en formatos grandes. Recientemente he terminado una acuarela que, bueno, es la acuarela más grande pintada en nuestro país.
Y bueno, en el caso presente estoy trabajando en un papel de 105 por 75. Es un papel de fabricación